Hola, vamos al cuarto paso. El cuarto paso es decir los pecados al confesor. Les recuerdo que decir los pecados se trata de decir lo que le incomoda, lo que le hiere a Dios de mi vida, lo que le hiere a Él, y no de lo que me hiere a mí en mi vida, o de lo que me incomoda en mi conciencia. No es tanto lo, eh, las cosas que me están molestando a mí, sino lo que le está molestando a Dios. Quiero recordar que, que una cosa es decir los pecados al confesor y otra cosa es tener una dirección espiritual con el confesor, con un sacerdote. En la confesión solo digo los pecados que tengo, lo que pienso que le ofende a Dios de mi vida. Por eso una confesión debe ser más o menos breve. No sé, estar diciendo cuáles son mis pecados durante 2 horas me parece que es demasiado. En fin, es una exageración. Probablemente una confesión, una lista de decir los pecados que tengo, probablemente no es tan grande. Lo que sucede es que hay personas que no solo van a decir sus pecados, a confesar sus pecados, ellos van a exponer otras situaciones que tienen y a pedir algún consejo o a desahogarse. Pero vuelvo a insistir, una cosa es la confesión y otra cosa es la dirección espiritual o el diálogo con un sacerdote. Es verdad que me puede ayudar el diálogo con un sacerdote, pero podría yo pedirle al Padre a ver si puede atenderme en algún momento en otro lugar. Mientras que cuando el sacerdote está confesando en la iglesia, quiere que más o menos él se dispone al sacramento de la confesión, a que las personas vayan y digan solo sus pecados y que sean perdonados y sean aconsejados. En fin, la confesión de los pecados, por otra parte, debe ser una confesión clara, concreta y sin ánimo de engañar. Clara, es decir, yo debo decir claramente cuáles son mis pecados. Normalmente se pide que para los pecados mortales se diga la especie última de pecado, es decir, cuál fue exactamente el pecado que se hizo, el pecado concreto. La especie debe ser específico en el pecado. No puede ser genérico. Por ejemplo, no puedo yo decir simplemente pequé. Hay que decir cuál fue mi pecado. Hay personas que llegan y dicen, pequé en todos los mandamientos. No es suficiente. No es así, así no se hace la confesión. La confesión hay que decir cuáles son los pecados que yo he cometido. Dice, entonces, la confesión debe ser clara, concreta. Debo decir, si tengo pecados mortales, cuál es el tipo último de pecado que cometí y cuántas veces los cometí, los pecados mortales, los que me acuerdo. Si no me acuerdo, digo, pues muchos, muchísimos o lo que sea, algunos. Pero en general debo confesarme también en los pecados graves, cuántas veces los confesé, y si hay alguna circunstancia que hace que la cosa sea más grave o que hace que la cosa sea más leve. Así que puede cambiar el tipo de pecado, la circunstancia en que se dio ese pecado. Bien, entonces, la confesión debe ser clara, concreta y sin ánimo de engañar. Si yo quiero decir una cosa para que el Padre me entienda otra muy distinta, quiero más o menos engañarlo para que no entienda cuál fue el pecado, entonces no sería bueno hacer una confesión así. Si yo todavía no me siento preparado, pues puedo esperar hasta que me sienta como con la fuerza para decir los pecados que he cometido. Evidentemente que me confieso lo mejor que yo puedo, ¿sí? Una persona que simplemente no puede, pues hará lo que pueda, ¿sí? Entonces, pero yo quiero confesarme realmente de mis pecados, quiero pedir perdón realmente de mis pecados. Una cosa que puede suceder, que quisiera reflexionar es esta. ¿Por qué decimos los pecados a un sacerdote, a un hombre, a una persona? Podríamos tal vez decir los pecados, no sé, a un muro, y me daría menos vergüenza decir los pecados, no sé, a un crucifijo, o decir los pecados a un árbol.
y, y así me daría tal vez menos vergüenza. Bien, el pequeño problema es que el muro, o el árbol, o incluso el crucifijo como materia, no escuchan. Un árbol no me escucha, un muro no me escucha, y no me hablan, no me acogen, no me reciben con cariño, no tienen compasión de mí, no intentan ayudarme. Y eso sí lo puede hacer un sacerdote. Este es el papel del sacerdote en la confesión. El papel del sacerdote no es solamente el de juez, no es menos aún el de torturador, al contrario. Es el papel del padre que recibe al hijo pródigo, que lo levanta, que lo anima, que lo aconseja, que lo ayuda. Por eso Jesucristo quiso dejar en los sacerdotes el poder de confesar, de perdonar los pecados. Todo el mundo sabe que los sacerdotes tienen la obligación del sigilo sacramental, es decir, de la obligación de no decir absolutamente nada a una costa de su vida de las cosas que fueron escuchadas en la confesión. Quisiera comentar también que, por ejemplo, yo podría confesarme con varios sacerdotes. Una vez me confieso con uno, otra vez me confieso con otro. A veces, pues, lo que hay, ¿no? Con el sacerdote que hay. Pero después de que me he confesado con varios, puedo decidir con qué sacerdote siento que me ayuda más, que su forma de acogerme, su forma de aconsejarme me ayuda más, y puedo tenerlo en general como mi confesor. No significa que no me puedo confesar con otro, me puedo confesar con quien yo quiera, con el sacerdote que yo quiera, pero puedo también confesarme con un sacerdote que siento que me ayuda más, que siento que me es más fácil. No necesito, dice también una norma, no necesito hablar el mismo idioma que el confesor, pero tengo que intentar que él entienda tanto cuáles son mis pecados como que también estoy arrepentido, para que me ayude lo más posible. Pero si no, en fin, si voy a otro país y el padre no me entiende mucho, de todas maneras puedo confesarme que él entiende que yo estoy arrepentido de mis pecados y que quiero confesar mis pecados. Vamos a continuar el próximo día, y ahora les deseo a todos que tengan un buen día y que les acompañe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.